Un dolor de cabeza. De esos que te dan después de estar una semana seguida en una secadora industrial. De esos que te hacen doler hasta los huesos. Forcé los ojos a abrirse y lo primero que vi fue una lámpara de araña de cristal del tamaño de mi viejo Honda Civic. Parpadeé. Definitivamente no era mía. El sofá bajo mis pies era de cuero, tan suave que parecía que intentaba engullirme. Frente a él, una larga mesa de ébano pulido reflejaba la luz como un espejo negro. Un hombre con traje a medida colocaba una carpeta sobre ella con meticuloso cuidado. Señor Hayes, la señorita Thorne me pidió que le diera esto, dijo, ajustándose las gafas de montura dorada. Su tono era puramente profesional, pero sus ojos reflejaban un desprecio que no se molestaba en ocultar. Me incorporé con dificultad, sentía la cabeza como si estuviera llena de cemento fresco. ¿Señorita Thorne? ¿Señor Hayes? ¿Dónde diablos estaba? No debería estar tirado boca abajo sobre el teclado después de pasarme 15 días seguidos trabajando sin parar. Mi último recuerdo era una presentación de PowerPoint que se resistía a desaparecer. Justo entonces, un torrente de recuerdos ajenos inundó mi mente. Ethan Hayes, 24 años. Un parásito inútil que, gracias a un pacto entre nuestros abuelos, se había casado con la familia más poderosa de Avonport. Su esposa era la futura matriarca, la gélida directora ejecutiva de Thorne Industries, Isabella Thorne. Desde la boda, este Ethan original no había logrado nada más que beber, apostar y ser el blanco de todas las bromas de la alta sociedad de la ciudad. Y yo, un jefe de proyecto de 35 años que se había matado trabajando, acababa de renacer en el cuerpo de este perdedor que llevaba mi mismo nombre. Me miré. Camisa blanca, pantalones informales, muñecas al descubierto. Mis únicos atributos parecían ser la juventud y una cara que no estaba nada mal. Un marido trofeo. Un marido trofeo a punto de ser desechado como basura. Tomé la carpeta. Las palabras en la portada me hirieron profundamente. Acuerdo de divorcio. La abrí. Las condiciones eran sorprendentemente generosas, un apartamento tipo loft en el centro, más $5 millones en efectivo. Una indemnización millonaria. Mi mente, la de un hombre que solía presupuestar proyectos hasta el último céntimo, se puso a 1000 por hora. $5 millones. En una ciudad como Avonport, si hubiera sido inteligente, no habría tenido que trabajar ni un solo día más en mi vida. Se acabaron las semanas de 80 horas. Se acabaron los jefes psicópatas. Se acabaron las presentaciones de PowerPoint aburridas e insoportables. Esto no era un acuerdo de divorcio. Era mi plan de jubilación. Estaba a punto de coger un bolígrafo y firmar con un gesto teatral, lista para abrazar mi nueva vida como holgazana profesional, cuando una voz tranquila resonó desde el segundo piso. ¿Has tomado una decisión? Pregunté. Levanté la vista. Una mujer descendía la gran escalera, con la mano apoyada en la barandilla tallada. Vestía un sencillo conjunto blanco de estar por casa, con su larga melena cayendo sobre sus hombros. Sin maquillaje, pero aún así era deslumbrante. Sus facciones parecían esculpidas en hielo, y su piel resplandecía. Sus ojos, en particular, eran claros pero distantes, con una mirada perpetuamente escrutadora. Era mi futura exesposa, Isabella Thorne. Estaba sentada en la silla frente a mí, con una postura impecable y la espalda completamente recta. «Guau, es guapísima pero fría». «¿Y qué?» «Mientras el cheque tenga fondos, que me llame como quiera». Lo pensé, solo un comentario fugaz. En mi vida anterior como oficinista, lo más cerca que estuve de una mujer hermosa fue escuchar leyendas sobre una recepcionista con un cabello espectacular. Ver a una mujer así de cerca, aunque me estuviera echando, me pareció una victoria. Isabella iba a hablar, a animarme, pero la mano que había extendido hacia el bolígrafo se quedó paralizada de repente. Ella alzó la vista, y por primera vez, un destello de genuina confusión cruzó su rostro gélido. Sus ojos escrutaron mi cara, como buscando algo. Sentí un ligero escalofrío. Inconscientemente me toqué la mejilla. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Isabella no respondió, solo frunció el ceño ligeramente. Vamos, señora, firme esto. Tengo que ir a ver mi nuevo loft. Ojalá tenga orientación sur y reciba buena luz en invierno.
5 millones en efectivo. ¿Debería meterlo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento o invertirlo en fondos indexados de bajo riesgo? Uf, le doy demasiadas vueltas. Mejor lo meto en un certificado de depósito. Volví a coger la pluma, listo para firmar. Espera, dijo Isabella de repente. Levanté la vista. Tenía una expresión inocente en el rostro. ¿Hay algo más, señorita? Thorne. Su mirada se volvió extraña. Me miró fijamente, como si intentara desenterrar algún secreto trascendental de mi rostro tan común y corriente. ¿Qué le pasa? ¿Cree que 5 millones es demasiado? Ni hablar. Para Industrias Thorne, eso es calderilla. ¿Acaso va a cambiar de opinión? Ni se te ocurra, señora. Todo mi futuro de dichosa desvinculación depende de esos 5 millones. Isabella entreabrió los labios, como si fuera a decir algo. Pero lo único que salió fue, ¿no? ¿Tienes algo que decir? ¿Decir sobre qué?, pregunté, fingiendo confusión. He revisado el acuerdo. Los términos son correctos. No se preocupe, señorita. Thorne, no te lo pondré difícil. Te deseo lo mejor. Al buscar a alguien mejor, me esforcé demasiado, haciéndome el comprensivo y caballeroso perdedor. Lo que yo ignoraba era que ella oía dos voces distintas. Una era el discurso educado y ensayado que salía de mi boca. La otra era el manifiesto crudo y sin filtros del vago que gritaba dentro de mi cabeza. Su mano, a punto de firmar, se detuvo. Me miró, y el hielo en sus ojos comenzó a derretirse, reemplazado por una expresión que no pude descifrar del todo. Una mezcla de absurdo y profunda curiosidad. ¿Este hombre solo piensa en cómo jubilarse con 5 millones de dólares? El ambiente era tenso. El hombre de las gafas de montura dorada, su asistente ejecutivo, Mark Jennings, se inclinó hacia ella y susurró: «Señorita Thorne, tenemos un horario que cumplir. La reunión de la junta directiva es esta tarde». Isabella lo ignoró. Sus ojos seguían fijos en mí. ¿Reunión de la junta directiva? Pobre mujer, tan joven y ya encadenada a la maquinaria corporativa. Yo no. Estoy a punto de ser libre. Ya lo presiento. Tengo que celebrar esta noche. Voy a ir a ese restaurante de sushi libre de $68 que está aquí cerca. Estaba tan absorta en mis planes que apenas pude reprimir una sonrisa. A Isabella le tembló un ojo. Cogió el acuerdo de divorcio, y mientras yo la observaba con ojos esperanzados, no lo firmó. En vez de eso, lo volvió a guardar en su carpeta. Algunas cláusulas de este acuerdo necesitan ser revisadas, anunció con voz monótona. La sonrisa se me congeló en la cara. ¿Revisadas? ¿Qué significa eso? ¿Acaso va a reducir los 5 millones de dólares a 3? ¿Que el loft se convertirá en un estudio en el sótano? ¿En serio? ¿Son todos los del 1% así de despiadados? No se le puede quitar a un hombre su fondo de jubilación. Mis alarmas internas se dispararon. Mi mirada se transformó en una acusación pura. Una súplica silenciosa, ni se te ocurra. Mi mirada pareció incomodarla. Se aclaró la garganta y le entregó la carpeta a Mark. Llévala de vuelta al departamento legal. Que lo revisen de nuevo. Mark parecía desconcertado, pero tomó la carpeta. Sí, señora Thorne. Su mirada hacia mí pasó del desprecio a la intriga. ¿Qué demonios estaba pasando? Estaba completamente perdida. ¿Y nosotros qué? Pregunté con timidez. Hemos terminado por hoy, dijo Isabella, poniéndose de pie. Me miró. Tú, ven conmigo al estudio. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejándome mirando su espalda impasible. Completamente confundido, la seguí. El estudio estaba en el segundo piso, decorado con un estilo académico austero que era la antítesis de mi nueva imagen de vago. Toda una pared era una estantería repleta de imponentes libros de tapa dura sobre finanzas y derecho. Isabella estaba sentada en un gran sillón ejecutivo de cuero y señaló el que tenía enfrente. «Siéntate». Me senté, sintiéndome como un acusado esperando sentencia.
Esta silla es bastante cómoda, mucho mejor que la pesadilla ergonómica que tenía en mi vida anterior. Pero el ambiente aquí es sofocante, como si me llamaran al despacho del director. ¿Qué quiere? No intentará que me vaya con las manos vacías, ¿verdad? Los dedos de Isabella tamborileaban con un ritmo constante sobre el escritorio de caoba. Cada golpeteo me conmovía profundamente. Ethan, dijo finalmente, ¿qué opinas del proyecto de remodelación del paseo marítimo por el que Thorne Industries está presentando una oferta? Ajá. Me quedé completamente en blanco. ¿El proyecto del paseo marítimo? ¿Qué era eso? Llevo menos de una hora en este cuerpo y mi único objetivo era alcanzar la máxima pereza. ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Qué podría pensar? Pienso lo mismo que pienso sobre la física cuántica. Inexistente. Ni siquiera sé dónde está la costa. ¿Qué es esto? ¿Una especie de examen final? ¿Responder correctamente y ganar 10 millones, responder mal y quedar eliminado? Mi mente divagó con una docena de escenarios ridículos. Al ver mi expresión de estupefacción, un destello de comprensión cruzó el rostro de Isabella. Claro, seguía siendo el mismo Ethan despistado. Pero hacía un momento, ella lo había oído claramente. ¡Ay, qué fastidio! Presentar una oferta para un proyecto así no es complicado. Todo se reduce a quien tiene más dinero, mejores contactos y la presentación más convincente para engañar al comité. El proyecto del paseo marítimo suena tan insulso. ¿Para qué tanto alboroto? Basta con encontrar el punto débil del responsable de la toma de decisiones y aprovecharlo. Fin del juego. Esta gente disfruta complicando las cosas innecesariamente. Es agotador. Mi profundo odio por la rutina corporativa se manifestaba con toda claridad. Los dedos de Isabella dejaron de tamborilear. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Cuando volvió a mirarme, sus ojos reflejaban sorpresa. ¿Encontrar el punto débil de quien toma las decisiones y explotarlo? La frase era directa. Casi cruda. Pero atravesó la niebla de propuestas complejas y modelos financieros en su mente como un rayo. La competencia por el proyecto del paseo marítimo fue feroz. Todos se centraron en optimizar los planes y reducir las ofertas. Pero ignoraron el elemento más fundamental. La gente. El jefe del comité del proyecto, el comisario Evans, un hombre famoso por su incorruptibilidad. ¿Cuál era su punto débil? Isabella se sumió en sus pensamientos. Su equipo había generado innumerables informes sobre Evans, desde su trayectoria profesional hasta su vida familiar. Pero solo eran datos superficiales. Y Ethan, con una sola idea espontánea, había dado en el clavo. ¿La estaba guiando? Una idea descabellada empezó a formarse en su mente. ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? ¿No era acaso un parásito inútil, sino un maestro de la psicología humana? ¿Un genio oculto? ¿Eran todas sus payasadas una simple tapadera para que todos, incluida ella, lo subestimaran? Cuanto más pensaba Isabella, más nerviosa se ponía. Vi cómo su expresión cambiaba rápidamente y sentí un nudo en el estómago. ¡Madre mía! Su cara cambia más rápido que un semáforo. ¿La enfadé por mi ignorancia? ¿Está tan furiosa que va a reducir mi indemnización de 5 millones a $50.000? Tengo que decir algo, intentar calmar los ánimos. Me aclaro la garganta, adoptando una expresión serena. Bueno, el proyecto del muelle es un asunto complejo. No se puede resumir en una o dos frases. Creo que la clave está en aprovechar el impulso. Esas 4 palabras fueron la piedra angular de mi lenguaje corporativo anterior. Vagas, de sonoridad profunda e imposibles de refutar. Aprovecha el impulso. Vaya. No tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Ojalá sea suficiente para salir airoso de esta. Si logro aguantar hasta la reunión de la Junta, estaré libre. Pero para Isabella, esas 4 palabras fueron como un trueno. Aprovecha el impulso, combinado con lo que acababa de oír en mi cabeza. Encuentra su punto débil. Todo encajó a la perfección. ¿Qué preocupaba al comisionado Evans en ese momento? Su única hija, una niña prodigio del violonchelo, tenía una competencia internacional decisiva próximamente,
Pero la ansiedad la paralizaba porque no encontraba un instrumento adecuado. Un violonchelo de primera categoría no era algo que se pudiera comprar así como así. Eran invaluables, un instrumento que solo unos pocos privilegiados podían poseer. Ese era el impulso. Ese era el punto débil de Evans. Isabella se puso de pie de un salto, con los ojos brillando intensamente. Su mirada había cambiado por completo. La fría evaluación había desaparecido, reemplazada por la mirada ferviente, casi reverente, de quien acaba de desenterrar un tesoro invaluable. Entiendo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, aunque no pareció darse cuenta. Ethan, eres impresionante. Dicho esto, cogió el teléfono y salió del estudio dando órdenes. Mark, ponte en contacto con el maestro laudista Antonio inmediatamente. Me da igual lo que cueste. Quiero comprar el violonchelo al que él llama el canto de sirena. Ahora me quedé sola en el estudio, una incógnita. ¿Entiendes? ¿Qué entendió ella? ¿Acaso dije algo? Esta mujer es un torbellino. ¿Comprar un violonchelo? ¿Qué tiene que ver un violonchelo con un proyecto de desarrollo? No lo entiendo. El mundo de los ricos es un lugar extraño y confuso. Da igual. Me muero de hambre. Me pregunto qué habrá para comer. Me froté el estómago, que me rugía, y decidí bajar a buscar algo de comer. No tenía ni idea de que, en ese instante, mi sueño de una jubilación tranquila y relajada acababa de dar un giro inesperado y brusco hacia un camino que ni siquiera podía ver. El almuerzo fue mucho más extravagante de lo que jamás hubiera imaginado. Langosta australiana, foie gras a la plancha y una docena de otros exquisitos platos que no sabría nombrar abarrotaban la larga mesa del comedor. Yo estaba sentada en un extremo, Isabella en el otro, en el enorme salón. Éramos solo nosotras dos, reinaba un silencio tan profundo que se oía el suave tintineo de los cubiertos. Así es como vive el 1%. Decadente. Absolutamente decadente. Me encanta. Con una comida así, creo que puedo esperar un par de días más para firmar el acuerdo de divorcio. Me lancé a comer como si llevara 10 años muerto de hambre. En mi vida anterior, mi dieta consistía en un bagel para desayunar, un sándwich de $10 para almorzar y fideos instantáneos para cenar. Un festín de semejante magnitud era algo que solo había visto en la televisión. Frente a mí, Isabella apenas probó bocado. Ella simplemente sostenía una copa de vino tinto y me observaba. Su mirada era la de quien contempla una criatura fascinante y singular. ¿Por qué me mira fijamente? ¿Es que mis modales en la mesa son tan malos? Imposible. Puede que haya sido una esclava corporativa, pero este cuerpo provenía de una familia decente. Seguramente lleva la educación básica en la sangre. Un momento, ¿se ha enamorado de mí? La idea era tan absurda que casi me atragantó. Imposible. De ninguna manera. Ella es la directora ejecutiva de La Reina de Hielo. Soy el marido inútil. Menuda trama de telenovela. Seguro que sigue pensando en esa jerga corporativa que solté antes. Las mujeres le dan demasiadas vueltas a todo. Isabella, en efecto, estaba pensando. Se preguntaba, ¿quién es Icenayes? Su comentario sobre aprovechar el impulso había sido una genialidad. Apenas unos minutos antes, el mercado había confirmado que el violonchelo de Antonio, ese canto de sirena, ya estaba asegurado. Cuando Isabella, con toda naturalidad, dejó escapar esta información al jefe de gabinete del comisionado Evans, la reacción fue electrizante. La balanza del proyecto portuario ya comenzaba a inclinarse a favor de Zone Industries. Y todo empezó con un comentario aparentemente insensible de un hombre sentado frente a mí. Tenía que estar fingiendo. Un hombre que comprendía con tanta claridad las maquinaciones del mundo empresarial, pero que prefería hacerse pasar por un necio preocupado únicamente por su próxima comida. ¿Cuál era su objetivo final? ¿Acaso ocultaba sus verdaderas habilidades, esperando el momento perfecto para asombrar a todos? ¿O simplemente estaba por encima de las mezquinas disputas del mundo material, buscando un estado de ser superior, casi zen? Cuanto más pensaba, más enigmático se volvía Ethan. Ahora, incluso mi voraz apetito ya no me parecía vulgar. A sus ojos, era señal de un hombre sin pretensiones,
Un genio al que no le importaban nimiedades como los modales en la mesa. ¿Más despacio?, preguntó Isabella, dejando su copa de vino. De hecho, cogió el tenedor y colocó otro trozo de foie gras en mi plato. Levanté la vista, atónito, con la boca llena de langosta. ¿Acaso el infierno se congeló? ¿La reina de hielo me está sirviendo comida? Este foie gras es increíble. Supongo que mi pico descerebrado funcionó. Debería usarlo más a menudo. Al oír mis pensamientos, una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Isabella. Así que le gusta que lo elogien. Esta tarde vienes conmigo a la finca familiar, dijo. Casi escupo la comida por toda la mesa. ¿La finca? ¿Por qué? La finca de la familia Thorne era un nido de víboras. Según los recuerdos de este cuerpo, los parientes de Isabella eran unos tiburones que disfrutaban enormemente humillando a su marido. No, ni hablar. ¿Para qué iba a ir allí? ¿Para que me exhibieran como a un perrito faldero? Tenía pensado mirar los planos de mi nuevo loft esta tarde. Mi mente se negaba rotundamente. Mi abuelo quiere verte, dijo Isabella, con un tono que no admitía réplica. ¿Por qué quiere verme?, pregunté, aún más confundida. ¿El abuelo Thorne? ¿Ese viejo zorro? Esto no pinta bien. Seguro que quiere usarme para criticar a Isabella otra vez. Para recordarles a todos el perdedor con el que se casó, y que quede en ridículo delante de la familia. No voy a participar en ese juego. La expresión de Isabella se endureció ligeramente. Ethan tenía razón. Esa era precisamente la intención de su abuelo. Desde que ella se hizo cargo de la empresa, muchos en la familia sentían resentimiento. Su marido era el arma perfecta que podían usar en su contra. Antes, ella también veía a Ethan como una carga. Pero ahora tienes que irte, dijo Isabella, mirándome fijamente. Si te vas, te duplicaré la paga mensual. Mis ojos se iluminaron al instante. ¿El doble? Mi paga actual es de $10.000 al mes. ¿El doble? ¿$20.000? Madre mía. Me apunto. Por supuesto. Olvídense de la finca familiar. Haría cualquier cosa por eso. ¿Qué importa si me insultan un poco? Haré como si fuera una parodia. Cada insulto vale $100. Valió la pena. Inmediatamente adopté una expresión solemne y reverente. Isabella, ¿de qué hablas? Presentar nuestros respetos al abuelo es mi deber como miembro de esta familia. No tiene nada que ver con el dinero. Simplemente me preocupaba avergonzarte. Mientras hablaba, la miré de reojo. Mi actuación fue digna de un Oscar. Isabella se quedó sin palabras. Por primera vez, comprendió que era posible que una persona fuera tan desvergonzada. Y sin embargo, así es. Sorprendentemente honesta al respecto. Casi le daban ganas de reír. No lo harás, dijo Isabella, poniéndose de pie. Quédate a mi lado. No tienes que decir ni una palabra. Perfecto. Ese es el trabajo de mis sueños. Estar ahí parada, verme bonita y que me paguen. Este papel de marido trofeo es lo mejor. Me llené de alegría mientras prácticamente saltaba de alegría tras Isabella, listos para nuestro viaje. La finca de la familia Thorne era una extensa mansión de abolengo enclavada en las colinas a las afueras de Avenport. Cuando llegamos, la sala ya estaba llena. El abuelo Thorne estaba sentado en el sillón principal, sosteniendo un rosario, y emanaba un aura de autoridad. A su lado estaban el tío Robert y la tía Susan de Isabella, con sus respectivos hijos. En cuanto entramos, todas las miradas se clavaron en nosotros. La mayoría se posaron en mí, destilando una burla descarada. Vaya, mira quién apareció. El gran artífice del legado de la familia Thorne, según Leo, primo de Isabella e hijo del tío Robert, siempre había sido rival. Y me odiaba profundamente. ¿Quién es este tipo? Parece un malvavisco andante y suena como un cretino. Ah, sí. Lao. Un caso típico de niño rico bocazas que nunca ha logrado nada por sí mismo. Lo archivé en silencio en mi base de datos mental. El paso de Isabella vaciló una fracción de segundo,
claramente había escuchado mi comentario interno. Me miró de reojo, con una mezcla de exasperación y diversión en los ojos. Tío Robert, tía Susan, abuelo, dijo, ignorando a todos los demás mientras me conducía hasta el anciano e hizo una leve reverencia. La imité obedientemente. ¿Así que aún recuerdas el camino a casa? Preguntó el abuelo Thorne, abriendo los ojos. Me miró con desdén. Ethan, oí que andabas causando problemas otra vez. Carreras callejeras con Richie Evance y un accidente con su coche. Me dio un vuelco el corazón. Ese fue uno de los últimos deslices del Ethan original. El anciano está bien informado, pero creí que el asunto se había resuelto en privado. Los Vances ni siquiera presentaron cargos. Simplemente lo saca a relucir ahora para armar un escándalo. Un clásico juego de poder. Antes de que pudiera decir nada, Isabella dio un paso al frente. Abuelo, fue un malentendido. Ya me he ocupado de ello. ¿Ocuparte de ello? Leo sonrió con desdén desde un lado. Primo, eres demasiado blando con él. Un tipo así no hace más que manchar el nombre de la familia Thorne. Si me preguntas, deberíamos haberlo echado hace mucho. Tiene razón, Isabella. Su otra prima, Chloe, intervino, miren al yerno de la familia Harrison. Él les ayudó a conseguir ese enorme contrato tecnológico. Y luego miren los nuestros. Sinceramente, de repente, el salón se llenó de un coro de mis fracasos. Me quedé de pie junto a Isabella, cabizbajo, con la apariencia de un hombre que acepta su destino. Sigue hablando. No me molesta. Cuanto más cruel seas, más sentiré que me he ganado estos $20.000. Considéralo como una compensación por riesgo. Además, ¿acaso esta gente no tiene nada mejor que hacer que obsesionarse con mi vida? Quizás si se centraran en la cotización de las acciones de la empresa, serían más útiles. Sobre todo Leo. Su gran proyecto Aura. Recuerdo haber leído un artículo de negocios sobre él en mi vida pasada. Fue un desastre total. Los datos estaban manipulados y acabaron costándoles una fortuna a los inversores. ¿Y encima tiene la desfachatez de darme lecciones sobre un simple choque? ¡Qué atrevimiento! El drama que se desarrollaba en mi cabeza era épico. Y cada palabra se transmitía directamente a la mente de Isabella. Su expresión impasible se tornó grave al instante. El proyecto Aura. Datos fraudulentos. El proyecto Aura, gestionado por una filial de Thorne Industries, era la iniciativa estrella de Leo. Se trataba de un proyecto de energía verde que había atraído una importante inversión externa. El proyecto había convertido a Leo en una figura prometedora en la Junta, dándole la influencia suficiente para desafiar la autoridad de Isabella. Si lo que Ethan pensaba era cierto, a Isabella se le encogió el corazón. Esto no era un asunto menor. Si se descubriera el fraude de datos, no solo arruinaría a Leo, sino que sería un golpe catastrófico para la reputación de toda la corporación Thorne. Me miró de reojo. Seguí allí de pie, con mi pose sumisa y patética, como si la bomba que acababa de soltar no fuera más que un pensamiento fugaz y aburrido. ¿Cómo lo sabe? Un torbellino de preguntas rugía en la mente de Isabella. ¿Cómo podía un marido que se quedaba en casa sin hacer nada en todo el día saber algo tan confidencial e interno? ¿De la empresa? ¿Acaso tenía sus propios contactos dentro de la compañía? ¿Una red de espías de la que ella no sabía nada? La idea le heló la sangre. Siempre había creído tener el control. Pero ahora, parecía que su marido era el verdadero iceberg. Solo se veía la punta, inofensiva e insignificante. ¿Basta? El abuelo Thorne habló por fin, golpeando el suelo de mármol con su bastón. Dejen de discutir. Son una vergüenza. La habitación quedó en silencio. Ethan, dijo el anciano, mirándome fijamente. Llevas un año en esta familia y no has aportado nada. No me importa tu pasado, pero a partir de mañana te presentarás en la oficina central y empezarás desde abajo. Si no puedes demostrar tu valía, no me culpes por ser implacable. ¿Quieres que consiga un trabajo? Un grito silencioso resonó en mi alma. No, mi vida de ocio. Mi jubilación. No puedes hacerme esto, viejo.
Ya lo he hecho. Bueno, soy huérfano en esta vida. No tengo nada que me mantenga. El caso es que no quiero trabajar. ¿Empezar desde abajo? Ni hablar. ¿Haciendo qué? ¿Seguridad? ¿Limpiar los baños? Prefiero que me crezca moho en el sofá de casa antes que volver a la rutina de la oficina. Mi resistencia fue un tsunami psíquico. Isabella lo oyó todo. Sus sentimientos eran una mezcla de diversión y algo más. Un instinto protector. No quería verme sometido a eso. Y, más importante aún, necesitaba tiempo para verificar lo que acababa de revelar. No podía permitir que me enfrascara en las intrigas familiares. Abuelo, dijo Isabella, poniéndose delante de mí. No estoy de acuerdo. Todos la miraron fijamente. Isabella desafiaba abiertamente al anciano. ¿Por mí? Preguntó su abuelo, entrecerrando los ojos. No estás de acuerdo. Ethan tiene sus propios planes, dijo Isabella, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Además, la empresa cuenta con la plantilla completa. No tenemos puestos vacantes. Ja, 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 Leo soltó una carcajada estruendosa y desagradable. Primo, ¿de verdad que estás intentando hacer de una mierda una joya? ¿Qué planes podría tener? ¿Planear a qué bar ir esta noche? ¿O a qué discoteca ir mañana? Este idiota no tiene ni idea de que su carrera está a punto de irse al traste. ¿Y se ríe? No se reirá cuando la SEC llame a su puerta por el proyecto Aura. Pensé con desdén. La mirada de Isabella se volvió fría. Decidió pasar a la ofensiva. Tío Robert, dijo, volviéndose hacia su tío, que había permanecido en silencio. Me enteré de que la segunda ronda de financiación para el proyecto Aura no está yendo muy bien. El rostro de Robert se tensó. Son cosas del negocio, Isabella. No te preocupes por eso. El proyecto está bien. ¿De verdad? La voz de Isabella era cortante. Porque oí que varias firmas de inversión importantes plantearon dudas sobre los datos clave del proyecto durante su análisis de viabilidad. Sus palabras resonaron en la sala como una granada. La risa de Leo se ahogó en su garganta. Su rostro palideció. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso son tonterías, tartamudeó. ¿Tonterías? Creo que tú y tu padre saben la respuesta, dijo Isabella con una mirada fulminante. Si no hay ningún problema con el proyecto, ¿no te importará entregar los datos brutos para una auditoría completa por parte del equipo corporativo, verdad? El sudor perlaba la frente de Robert. No podía imaginar cómo lo sabía. Habían sido tan cuidadosos. El rostro del anciano se ensombreció. Quizás se había retirado de las tareas cotidianas, pero no era tonto. Al ver las reacciones de su hijo y su nieto, supo que algo andaba mal. «Robert», gritó. «¿Qué está pasando?» «Papá, no la escuches. Solo intenta perjudicarnos». Robert suplicó, «Lo único que hay que erradicar es tu arrogancia». Isabella lo interrumpió. «El proyecto Aura está ligado a la reputación de toda esta corporación. Si fracasa por la avaricia de alguien, ¿quién se hará responsable?» Su voz resonó en la habitación silenciosa. La reunión familiar, que había comenzado como una humillación pública, se había convertido en un interrogatorio a su tío y a su primo. Me quedé al margen, observando cómo se desarrollaba el drama, completamente atónita. «Madre mía, esta mujer es una tiburona». Le dio la vuelta a la tortilla en menos de un minuto. «¿Pero cómo sabía que el proyecto Aura tenía problemas?» «No me digas. ¿Ella también había renacido?» La idea me cruzó la mente de repente. Isabella casi se desmaya al oírla. Respiró hondo, tranquilizándose. Ahora estaba completamente segura. Ethan era su arma secreta. Un as bajo la manga, misterioso e impredecible, que apenas comenzaba a comprender. Me miró con una expresión compleja. Le devolví la mirada con pura admiración, mis ojos decían, «Bien hecho, chica. Eres genial». Claro que mi monólogo interior era un poco diferente. «Sí, destrózalos. Que echen a ese Leo de la empresa,
Así no tengo que verle la cara de asco si algún día tengo que ir allí. La reunión familiar terminó con el abuelo Thorne ordenando una auditoría completa e inmediata del proyecto Aura. El tío Robert y Leo se marcharon, con cara de que iban camino a su propia ejecución. De camino a casa, el coche estaba en silencio. Isabella conducía, con la vista fija en la carretera, pero su agarre férreo al volante delataba su angustia interior. Yo, en cambio, reflexionaba sobre una cuestión muy seria. Así que, hoy fui un poco la heroína, ¿no? O sea, no hice nada, solo me quejé un poco para mis adentros. Pero funcionó. ¿Eso significa que merezco otro aumento de paga? Isabella me miró por el retrovisor. Era la mirada que le das a una criatura extraña e irreconocible. Ethan, dijo de repente. Sí. ¿Cómo supiste del proyecto Aura? Preguntó, con la misma pregunta que le quemaba por dentro. Allá vamos. La pregunta del millón. Mi mente daba vueltas. ¿Qué podría decir? ¿Que lo leí en una revista de negocios en mi vida pasada? Me internaría. Piensa, Ethan, piensa. ¿Cómo explico esto? No puedo decir que lo adiviné. Era demasiado específico. No puedo decir que lo escuché de alguien. No conozco a nadie. De acuerdo, entendido. Es hora de usar mi arma definitiva para mi antiguo trabajo. Atacar la hipocresía corporativa. Me aclaré la garganta, me recliné en el asiento y esbocé una sonrisa misteriosa. Mirando por la ventana, dije en voz baja y con aire de saber lo que hacía. En este mundo no existen los secretos verdaderos. Isabella, cada acción deja huella. No se trata de ver los hechos, sino de ver los patrones en la naturaleza humana. Mantuve la postura, contemplando pensativo las luces de la ciudad que pasaban. Perfecto. Lo explicó todo sin explicar nada. Me convirtió de vago a gurú enigmático. Yo era un genio. Ja, ja. Casi me lo creo yo mismo. Patrones en la naturaleza humana. Tan profundo. Ella se lo creyó por completo. Me pregunto si podré comer langosta esta noche. Isabella, al volante, casi pisó a fondo el acelerador. Se mordió el labio, reprimiendo las ganas de reír a carcajadas. Patrones de la naturaleza humana. Escuchar mi triunfante monólogo interior. Luego observar mi dramática y pensativa silueta. La invadió una sensación que jamás había experimentado. Una mezcla de profunda incredulidad y afecto. Aquel hombre era único. Antes, ella pensaba que era un parásito aburrido. Pero era un auténtico caos. Una contradicción andante que, con la mentalidad de un vago profesional, daba con ideas brillantes por casualidad. ¿En serio? La voz de Isabella denotaba una pizca de diversión que no podía ocultar del todo. Entonces, ¿por qué no me analizas? ¿Qué defecto fatal ves en mi naturaleza humana? Me estaba poniendo a prueba. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Otra vez? ¿Es este su nuevo pasatiempo? ¿Tu defecto? Tu defecto es que eres demasiado rico y estás intentando darme dinero. No, no puedo decir eso. Veamos. Por fuera, es un iceberg. Por dentro, probablemente también. Adicta al trabajo. No tiene sentido del humor. Siempre parece que alguien le debe $1.000.000. Su mayor debilidad probablemente sea su soledad. Pero ni loco diría eso. Mis 5 millones se esfumarían en un abrir y cerrar de ojos. Me giro para mirarla, con expresión sumamente seria. No tienes ninguno. Ah, un verdadero líder. Continué, inventándome más tonterías de la nada. Jamás revela sus debilidades a nadie. Eres fuerte, Isabella. Era la primera vez que pronunciaba su nombre sin un título formal. Isabella apretó con fuerza el volante. El coche se desvió casi imperceptiblemente. Sintió un vuelco en el corazón. ¡Ay, Dios mío, qué cursi! Hasta a mí me da vergüenza ajena. Esa frase parece sacada de una película mala de los 90. Va a pensar que soy un completo idiota. Isabella sintió las mejillas extrañamente calientes.
Me echó una rápida mirada antes de volver a concentrarse en la carretera. Siéntate bien, dijo con voz mucho más suave de lo habitual. De vuelta en la mansión, Isabella se dirigió directamente a su estudio, sin duda para lidiar con las consecuencias del proyecto de Laura. Me dejé caer en el sofá del salón, disfrutando de la calma que había quedado tras la tormenta. ¿Qué día? Un divorcio, un enfrentamiento familiar. Mi delicada constitución no puede soportar tanta agitación. Necesito descansar. Justo en ese momento, la ama de llaves, la señora Gabel, trajo una bandeja de fruta. Señor Hayes, debería comer fruta. Debes estar cansada después de hoy, dijo con una sonrisa más cálida que nunca. Me quedé desconcertada. Hasta entonces, la señora Gabel siempre me había mirado como si fuera algo que se había quitado del zapato. Vaya, vaya. Hasta el personal se porta bien conmigo. Supongo que quedarme ahí parada como una planta bien vestida dio sus frutos. La que triunfó no fui yo, fue Isabella. Yo solo me beneficio del éxito. Tomé una rodaja de sandía y la estaba disfrutando cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté con indiferencia. Hola. ¿Eres tú, Ethan? Maldito seas. ¿Qué le dijiste a mi primo? Te digo que esto no ha terminado. Crees que has ganado, pero te las pagarás por lo que pasó con el proyecto de Laura. Aparté el teléfono de mi oreja. ¡Qué idiota! ¿Me llama para gritarme? ¿Qué le pasa? Fue Isabella quien denunció el asunto. ¿Por qué se desquita conmigo? Ah, claro. Es un abusón. Se mete con la víctima más débil. Ah, eres tú, dije con voz lánguida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te atrevas a hablarme así. Ethan, te lo advierto. No creas que estás a salvo solo porque Isabella te protege. Tengo mis maneras de hacerte la vida imposible en Avonport. ¿Eso es una amenaza? ¿Qué tal una mensualidad de $20.000? Si la cosa se pone fea, me mudo a otra ciudad y sigo disfrutando de mi vida tranquila. Además, con la inteligencia que tiene, ¿qué va a hacer? ¿Hacerme la zancadilla? ¿Contratar a alguien para que me ponga una bolsa en la cabeza? ¡Qué infantil! Mi monólogo interno rezumaba desprecio. No lo dije en voz alta. Acabo de decir, vale, entendido. ¿Algo más? Si no, voy a colgar. Tengo que terminarme una sandía. Sin esperar respuesta, colgué. Perder el tiempo con un idiota así era indigno de mí. Dejé el teléfono y vi a Isabella de pie en el rellano del segundo piso, observándome. Obviamente escuchó mi conversación. Está fuera otra vez. ¿La escuchó? ¿Y qué si la escuchó? No es que yo haya dicho nada comprometedor. Aún así, Leo es de esas personas que, acorraladas, podrían hacer alguna tontería. Debería avisarle. Le grité, oye, cariño, tu prima no parece muy lista. Deberías tener cuidado. Asegúrate de que no te muerda. La palabra cariño se me escapó sin darme cuenta. En mi vida anterior había leído suficientes novelas románticas como para dominar la jerga. Isabella se puso rígida. Era la primera vez que la llamaba con un nombre tan familiar. Sintió como si le hubieran dado un suave empujón en el corazón, provocándole extrañas oleadas en el pecho. Me miró, completamente relajada, como si el mundo pudiera acabarse y yo no fuera a derramar mi bebida. Adivinó lo que pensaba. Cuidado. Que no te muerda. Por primera vez en su vida, sintió un atisbo de algo que jamás había experimentado. La sensación de estar protegida. Ella siempre había sido la que luchaba, la que cargaba con el peso del mundo. Todos dependían de ella, la temían o conspiraban contra ella. Solo este hombre, con la mayor indiferencia posible, parecía preocuparse por ella, aunque no fuera consciente de ello. La mirada de Isabella se suavizó. Lo haré, respondió en voz baja. Antes de darse la vuelta y desaparecer de nuevo en su estudio. Pero después de cerrar la puerta, se apoyó en ella, con la mano en el pecho, sintiendo el ritmo salvaje y desconocido de su propio corazón. Abajo, yo estaba completamente ajeno a todo.
Terminé el último bocado de sandía y suspiré con satisfacción. Hoy fue un día de muchísimo trabajo. Necesito acostarme temprano. Mañana será otro hermoso día para no hacer absolutamente nada. Fue un pensamiento agradable. Dormí hasta que el sol estuvo en lo alto del cielo. La luz entraba a raudales por los enormes ventanales, calentándome el rostro. Me estiré, sintiendo cómo se relajaba cada músculo de mi cuerpo. Una vida sin despertadores. Era sencillo, sin glamour y absolutamente perfecto. Bajé las escaleras en zapatillas. Isabella ya se había ido a trabajar. Sobre la mesa del comedor, la señora Gabel había dejado un desayuno completo, huevos revueltos, tocino y una buena taza de café. ¡Qué bien! Sabe a comida casera. Mucho mejor que los sándwiches fríos que solía comer. Iba por la mitad de mi comida cuando volvió a sonar mi teléfono. Eché un vistazo a la pantalla. El mismo número desconocido de ayer. ¿Leo? Fruncí el ceño y rechacé la llamada. ¿Este tipo habla en serio? ¿No tiene nada mejor que hacer? No me interesa oír sus quejas. Pero el teléfono volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. Molesto, finalmente contesté, puse el altavoz y tiré el teléfono sobre la mesa. Ethan, ¿cómo te atreves a colgarme? El rugido de Leo llenó la habitación. Tío. Estoy ocupado. Estoy sentado con la boca llena de tocino. Estoy desayunando. Tú. Parecía que le iba a dar un aneurisma. Te lo digo. Esto no ha terminado. Ayer me hiciste pasar vergüenza. Te gustan las carreras, ¿verdad? Esta noche. A las 7. Las curvas cerradas del Monte Haven. Tú y yo. El perdedor se arrodilla, hace 3 reverencias y ladra como un perro. Me detuve. ¿Carreras callejeras en la montaña? ¿Haciendo reverencias y ladrando como un perro? ¿Tiene 12 años? ¿Quién hace esto hoy en día? Además, el verdadero Ethan era el corredor, no yo. Mi licencia de conducir expiró hace años en mi vida pasada. Si voy, acabaré hecha una mancha en la ladera de la montaña. Bostecé. No me interesa. ¿Tienes miedo? La voz de Leo rezumaba con descendencia. Lo sabía. Eres un cobarde. Un aprovechado patético que no hace más que esconderse detrás de una mujer. ¿Intenta provocarme? Qué ridículo. Aunque se está pasando un poco. Si fuera el Ethan original, probablemente estaría eufórico ahora mismo. Pero no lo soy. Tomé un sorbo lento de café. Sí. Soy un cobarde. Un parásito patético. ¿Contento ahora? ¿Me puedo ir? Leo se quedó completamente desconcertado por mi absoluta falta de orgullo. Tenía todo un discurso preparado, y yo lo desinflé como un globo barato. ¿Tú? ¿Solo esperas? Espetó, colgando el teléfono de golpe. Me encogí de hombros y volví a mi desayuno. ¿Quieres jugar a juegos mentales conmigo? Niño, pasé 15 años en las trincheras corporativas, luchando contra sociópatas de traje. No estás ni a mi nivel. No le di importancia. Pero no tenía ni idea de que detrás de ese desafío infantil se escondía un plan mucho más siniestro. Thor Industries, oficina del director ejecutivo. Isabella estaba escuchando el informe de Mark. Leo contactó esta mañana a varios miembros del mundo de las carreras locales. Está corriendo la voz de que reta al señor Hayes a una carrera esta noche en Mount Haven, dijo Mark con expresión sombría. Además, mis fuentes han confirmado que le ha pagado a uno de los otros pilotos, un hombre llamado Ace. El plan consiste en sabotear el coche del señor Hayes en plena carrera y provocar un accidente. El rostro de Isabella se endureció. ¿Un accidente? Su voz era peligrosamente baja. Sí, dijo Mark, ajustándose las gafas. Las carreteras de Mount Haven son peligrosas. A alta velocidad, incluso un fallo leve de los frenos lo sería. Catastrófico. La temperatura en la oficina pareció bajar 10 grados. Por primera vez, un destello de furia asesina y genuina apareció en los ojos de Isabella.
Podía tolerar las luchas de poder dentro de la familia. Lo que no podía tolerar era que alguien usara tácticas tan viles y cobardes para dañar a Ethan. Aunque, en su opinión, Ethan fuera simplemente un fascinante amuleto de la suerte viviente. Señorita Thorne, ¿debo pedirle a mi equipo que intervenga?, preguntó Mark. No, dijo Isabella, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Quieres jugar? Bien, jugaré con él. Sacó el móvil y marcó mi número. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Ya me echas de menos? Acababa de desayunar y estaba tumbado en el sofá, viendo vídeos de TikTok, sintiéndome de maravilla. Isabella se quedó callada un instante. Respiró hondo, luchando contra el impulso de colgar. No dice nada. ¿Adiviné bien? Probablemente se esté sonrojando. Sonreí para mis adentros. ¿Estás libre esta noche? La voz de Isabella era ininteligible. ¿Para ti? Siempre. Bien. ¿Vienes conmigo a ver una carrera? ¿Una carrera? Me incorporé. ¿Dónde? Imposible. No me digas que ese idiota de Leo la delató. ¿Me está llevando a ver mi propia carrera? La curva cerrada está en Mount Haven. Me quedé sin palabras. Ella también. ¿Qué estará tramando? ¿Acaso piensa verme morir? ¿O cree que voy a perder y quiere un asiento en primera fila para el espectáculo? Las mujeres dan miedo. Mi mente era un torbellino de traición. ¿Hay algún problema?, preguntó ella. No, no. Dije rápidamente, solo una pequeña sorpresa, nada más. Entonces está decidido. Estaré en casa a las 6 para recogerte, dijo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono, completamente desconcertada. ¿Qué estaría tramando? A las 6 en punto, Isabella llegó a casa. Se había cambiado el traje de negocios por una elegante chaqueta de cuero negra y pantalones a juego. Llevaba el pelo largo recogido en una coleta alta y rígida. Parecía menos una directora ejecutiva y más una asesina letal. Me quedé boquiabierta. ¡Guau! ¡Qué atuendo! Es Aura. Es increíble. Nunca supe que la reina de hielo tuviera este lado. Creo que estoy enamorado. Isabella, al oír mis pensamientos, permaneció inexpresiva, pero las puntas de sus orejas se tiñeron de un leve rosa. Arrojó un conjunto de cuero masculino similar sobre el sofá. Póntelo. Yo también tengo que ponérmelo. Hazlo ya. Deja de hacer preguntas. Obedientemente subí arriba y me cambié. Tenía que admitirlo, la ropa hace al hombre. Con una chaqueta de cuero, hasta mi cara de vago parecía la de un conductor profesional. No fuimos en su coche habitual. En su lugar, un Ferrari rojo brillante nos esperaba en la entrada. Me dejé caer en el asiento del copiloto, con el corazón latiéndome a 1000 por hora mientras el motor rugía. ¿Qué estará tramando? No, no está pensando en correr para mí. ¿Es ella? Mi sospecha se confirmó unos minutos después, cuando nuestro Ferrari llegó a la línea de salida en Mount Haven. Todas las miradas se volvieron hacia él. Leo y sus compinches estaban apoyados en un Nissan GT-R modificado, fumando. Cuando nos vio salir del coche, su cara se puso verde de vergüenza. Isabella, ¿qué haces aquí? Esto es entre Ethan y yo. No te metas. Es mi marido, dijo Isabella. Su voz era suave, pero con una autoridad inconfundible. Sus asuntos son mis asuntos. ¿Quieres competir contra él? De acuerdo. Primero tienes que ganarme. Un murmullo recorrió la multitud. ¿La gélida CEO de Zone Industries iba a competir? Era la noticia del año. Leo pasó de pálido a rojo y viceversa. Sabía que Isabella era buena piloto, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos por él. Me quedé detrás de Isabella, observándola de espaldas. No era una figura imponente, pero se sentía tan sólida como una fortaleza. ¿Así se siente estar protegida? No está mal, pero ¿de verdad puede hacer esto? Estos tipos son corredores de verdad, y planean hacer trampa. Es una directora ejecutiva que va a la oficina en coche.
Espero que no se lastime intentando presumir. Estaba hecha un lío de preocupaciones. Isabella pareció percibir mi mirada. Giró levemente la cabeza y me miró con ojos llenos de confianza. Confía en mí. Como en trance, asentí. La carrera había comenzado. Una chica con un top de tirantes bajó una bandera y los dos coches salieron disparados como balas. El GTR modificado de Leo tenía una aceleración explosiva, y enseguida se puso en cabeza. El Ferrari de Isabella se le pegaba como una lapa. Me aferré a la manija de la puerta, con las palmas sudorosas. El paisaje exterior se desdibujaba en pinceladas de color. El rugido de los motores y el chirrido de los neumáticos eran ensordecedores. ¡Qué velocidad! Esto es más loco que cualquier montaña rusa. Esta mujer me va a dar un infarto. Parece tan tranquila y serena todo el tiempo, pero conduce como una loca. Podría haber sido piloto de Fórmula 1. Isabella tenía una expresión de intensa concentración. Sus manos estaban firmes sobre el volante, y sus ojos se movían rápidamente entre la carretera y los espejos retrovisores. Escuchó mi monólogo interno, una mezcla de terror y euforia, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Este hombre. La primera curva era una horquilla cerrada. Leo, confiando en su conocimiento de la carretera, realizó un derrape perfecto y lo superó sin problemas. Isabella no se inmutó. Frenó justo antes de la curva, redujo una marcha y la tomó con un ángulo increíblemente cerrado. Entonces aceleró a fondo. La maniobra fue fluida, impecable. Al salir de la curva, estábamos más cerca de él que antes. ¡Madre mía! Eso fue increíble. De libro. ¿Cómo lo hizo? Me quedé estupefacto. Una sonrisa segura apareció en el rostro de Isabella. En los siguientes turnos, Leo empezó a ponerse nervioso. No esperaba que Isabella fuera tan buena. No dejaba de mirar por el retrovisor, intentando desconcentrarla con frases más agresivas. Pero eso era justo lo que ella quería. Era como una cazadora paciente, acechando a su presa, esperando a que cometiera un error. Ahí viene. La curva en S. Aquí es donde Ace, el hombre de Leo, tiene previsto actuar. ¿Lo sabe Isabella? Claro que sí. Mark, ese chico de las gafas, parece demasiado competente como para no haberle dado la información. Está tan tranquila. ¿Estará esperando a que intenten algo? Se me hizo un nudo en la garganta. Efectivamente, al entrar en la primera parte de la curva en S, un Subaru azul, el coche de Ace, aceleró repentinamente por detrás, con la intención de rozar el parachoques trasero del Ferrari. Un golpe así nos haría perder el control y caer por encima de la barandilla. «Cuidado», grité instintivamente. Isabella entrecerró los ojos, pero sus manos se movieron como un rayo. No redujo la velocidad. En cambio, giró el volante bruscamente hacia la izquierda, de tal manera que el coche casi rozó la pared rocosa del interior de la curva. Al mismo tiempo, redujo una marcha y el motor rugió mientras nuestra velocidad aumentaba. En una maniobra que desafió las leyes de la física, el Ferrari se coló por el hueco increíblemente estrecho entre la pared de roca, el GTR de Leo y el Subaru que lo atacaba. Chirrido. El sonido de los neumáticos rechinando llenó el aire. Ace, completamente sorprendido por la repentina maniobra de Isabella, no pudo evitar chocar contra el GTR de Leo. ¡Van! Los dos coches chocaron y se detuvieron en medio de la carretera. Nuestro Ferrari rojo ya no estaba, un punto en la distancia. Observé cómo el amasijo de metal se encogía en el retrovisor, demasiado atónito para hablar. ¡Qué jugada maestra! El timín. ¡Qué descaro! ¿Su habilidad? No es una CEO fría y distante. Es una diosa al volante. La diosa de Mount Haven. Usó su propia trampa en su contra. Leo intentó jugar sucio y terminó siendo derrotado por su propio hombre. ¡Genial! ¡Súper genial! Estaba eufórico. Una sonrisa victoriosa iluminó el rostro de Isabella. Me miró de reojo, con un destello de orgullo juguetón en los ojos. Espera. Antes de que pudiera responder, aceleró a fondo. El Ferrari lanzó un rugido triunfal mientras nos dirigíamos a toda velocidad hacia la meta.
Al cruzarla, toda la montaña pareció estallar en vítores. Todos gritaban por el ganador de la carrera más emocionante que jamás habían visto. Cuando salimos del coche, Leo y Ace habían sido bajados de la montaña por algunos espectadores. Leo tenía una herida en la frente y el frontal de su GTR estaba abollado. Miró a Isabella con una mezcla de miedo e incredulidad. Tú lo sabías. Isabella se acercó a él, mirándolo con ojos fríos. Leo, esta es la primera y la última vez, dijo con voz baja pero amenazante. Si vuelve a suceder, no solo tu coche saldrá destrozado. Cuando me tomó de la mano y se giró para irse, la dejé que me guiara, su mano, cálida y fuerte, estaba entre las mías. Ella me sujetaba la mano. Ella fue quien inició el gesto. ¿Es esto un gran avance en nuestra relación? Caramba, soy demasiado encantador. Ni siquiera una reina de hielo puede resistirse. Me sentía orgulloso de mí mismo. Isabella tropezó, a punto de caerse. Me lanzó una mirada por encima del hombro que claramente decía, como vuelvas a pensar en una estupidez, te tiro de esta montaña. Inmediatamente me tranquilicé y puse mi cara más inocente. De regreso a la mansión, la tensión en el coche se había disipado. Isabella encendió el estéreo y una suave canción de rock llenó el habitáculo. Observé su perfil, difuminado por las farolas que pasaban. Ah, gracias, dije en voz baja. Era la primera vez que lo decía de corazón. No sé por qué lo hizo, pero fue algo realmente asombroso. Casi empiezo a sentirme mal por ser una aprovechada profesional. Una hermosa sonrisa curvó los labios de Isabella. Eres mi marido, repitió las mismas palabras que había usado en el hipódromo. Pero esta vez, su tono fue mucho más suave. Sentí un vuelco extraño en el corazón. ¿Qué querrá decir con eso? ¿Querrá decir lo que creo que quiere decir? Da igual. Pienso demasiado. Mientras ella esté para encargarse de lo difícil, puedo relajarme. Mi trabajo es vago. Recliné la cabeza en el asiento y cerré los ojos. El zumbido del motor, la música suave y el tenue aroma a perfume limpio se mezclaron, creando una sensación de paz que no había sentido en muchísimo tiempo. Quizás, después de todo, esta vida de marido trofeo no era tan mala. El incidente en Mount Haven conmocionó a los círculos de élite de Avenport. La historia de la gélida CEO defendiendo a su inútil marido en un duelo a toda velocidad se convirtió en leyenda. Y yo, Ethan Hayes, pasé de ser un simple gorronero a un misterioso gorronero protegido por una CEO arrolladora. Mi posición social mejoraba de maneras que ni siquiera alcanzaba a comprender. El efecto más inmediato fue que el tío Robert y el resto de los aprovechados de la familia por fin se callaron. Ya nadie se atrevía a llamarme gorronero a la cara. En cuanto a Leo, entre el fiasco de las carreras y el fracaso del proyecto Aura, el abuelo Thorne lo echó de la sede central y lo desterró a una filial olvidada en medio de la nada. Mi vida se volvió mucho más tranquila. Una tarde, estaba descansando junto a la piscina, mirando blogs de cocina en el móvil y planeando mi próxima aventura culinaria. Este nuevo local de Omikase tiene una pinta increíble. El erizo de mar llega a diario desde Hokkaido. Eso sí, es un poco caro. $200 por persona. No creo que mi paga alcance para eso. ¿Podría pedirle un adelanto a Isabella? No, eso es patético. Incluso un marido trofeo tiene su orgullo. Mientras lo pensaba, Isabella me llamó. ¿Dónde estás? Preguntó con voz cansada. En casa, tomando el sol. Ven a la oficina. Te estoy esperando. ¿La oficina? ¿Por qué? Me incorporé de golpe, en alerta. ¿Otra vez la oficina? Nunca pasa nada bueno en la oficina. ¿Será otra emboscada? Para almorzar conmigo, dijo. Su tono era imperativo, pero tras él se intuía algo que no lograba descifrar. Una necesidad. Ah, vale. La sola mención de comida me tranquilizó de inmediato. Almorzar con el jefe. ¡Qué chollo! Quizás después logre que me reembolse la cena de Omikase. Me cambié de ropa con gusto y tomé un Uber hasta la Torre Thorne. Era la primera vez que entraba a ese emblemático rascacielos como acompañante oficial.
Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par por un segundo cuando me vio. Luego esbozó una cálida y profesional sonrisa. Señor Haas, bienvenida. La señorita Thorne la espera en su oficina del último piso. Parecía que mi cara se había convertido en una llave maestra. Subí directamente al último piso en el ascensor privado de lujo. Mark me estaba esperando cuando se abrieron las puertas. Señor Haas. Él asintió, con un semblante mucho más respetuoso que antes. Oye, Mark. Este tipo no deja de mirarme como si fuera un animal exótico de zoológico. Mark sí que pensó que yo era un animal exótico. Llevaba años trabajando para Isabella y nunca la había visto mostrar tanto interés por ningún hombre. No solo me había llamado para que almorzara con ella, sino que además había pedido todos mis platos favoritos. Empujó la pesada puerta de la oficina. La señorita Thorne está dentro. Entré y encontré a Isabella en su enorme escritorio, frunciendo el ceño mientras miraba un documento. Sobre una mesa cercana, se extendía un festín de envases de comida para llevar, cuyo aroma inundaba el aire. «Estás aquí», dijo, levantando la vista. Las arrugas de su frente se suavizaron. «¿A comer?» No hizo falta que me lo repitieran. Me senté y empecé a comer. Costillas de cerdo a la barbacoa, agridulces y deliciosas. Mis favoritas. Esta mujer sabe cómo conquistarme. Isabella me observó comer, su expresión suavizándose. Más despacio, dijo, sirviéndome un vaso de agua. MMN. Gruñí con la boca llena. Comí hasta reventar. Ella parecía perfectamente contenta con solo mirar. Después de comer, me dejé caer en el mullido sofá de su despacho, frotándome el estómago, sintiéndome en la gloria. Isabella volvió a sus documentos, pero me di cuenta de que no estaba del todo concentrada en el trabajo. Estaba dándole vueltas a una pregunta. ¿Tenía algo que ver con Ethan? Él no hacía absolutamente nada. Simplemente existía, holgazaneando en casa o cerca de ella. Y, sin embargo, los problemas más difíciles parecían solucionarse solos. El proyecto del muelle se salvó gracias a un violonchelo invaluable. El desastre del proyecto Aura se evitó gracias a sus datos fraudulentos, fruto de una improvisación y una reflexión profunda. El plan de Leo fue neutralizado porque él le había advertido que tuviera cuidado con las mordeduras. Era como un amuleto de la suerte. Un amuleto humano de la buena suerte. Mientras Isabella reflexionaba sobre esto, llamaron a la puerta. Entró una mujer elegante con un traje de chaqueta. Era Linda, la directora de marketing. La señora Thorne habló sobre la colaboración con Sterling Pharma. Sus condiciones son inaceptables. Exigen demasiado. ¿Sterling? Isabella frunció el ceño. Sterling Pharma era un gigante farmacéutico internacional. Thorne Industries quería licenciar uno de sus nuevos fármacos patentados, pero Sterling se mostraba inflexible, exigiendo un precio exorbitante y la mayor parte de los beneficios. Las negociaciones se habían estancado. Estaba medio dormida en el sofá. La conversación de las mujeres me resonaba en los oídos como un zumbido sordo. ¿Sterling? ¿Por qué me suena ese nombre? Ah, claro. En mi anterior trabajo, la última empresa para la que trabajé era la principal competidora de Sterling. Ahora lo recuerdo. Sterling tuvo un escándalo mayúsculo por aquel entonces. Todo su equipo directivo de I&D renunció y se pasó a mi empresa, llevándose consigo varias patentes clave. Las acciones de Sterling se desplomaron. Fueron un caos durante meses. Echando la vista atrás, eso debería estar sucediendo. En cualquier momento, recuerdo las viejas noticias de negocios con el mismo interés pasajero con el que recuerdo lo que desayuné hace una semana. Pero para Isabella, mis pensamientos fueron un estruendo. Todo el equipo de I&D de Sterling está a punto de dimitir. Si eso era cierto, entonces este era el peor momento posible para negociar con ellos. Lo único que tenía que hacer era esperar. Esperen a que estalle el escándalo, a que las acciones de Sterling se desplomen. Entonces, cuando estén desesperados, Thorne Industries podrá aprovechar la oportunidad y obtener la patente a precio de ganga. Era otra de sus profecías.
El corazón de Isabella latía con fuerza en su pecho. Miró al hombre que ahora dormitaba en su sofá, con la mente a mil. ¿Qué más sabía? ¿Qué otros secretos, capaces de expandir industrias enteras, se escondían en su cabeza? Linda, dijo Isabella con voz tranquila y firme. Suspender las negociaciones con Sterling. ¿Suspenderlas? Linda se quedó atónita. Pero, señora Thorne, el potencial de mercado de este fármaco es enorme. Si nos retiramos, lo hará uno de nuestros competidores. No dije que nos retiramos, interrumpió Isabella. Dije que lo suspendamos. Dificulta la negociación. Alarga la conversación. Diles que sus términos son insultantes. Que se esfuercen al máximo. Pero Linda estaba completamente desconcertada. Sentía que estaban desperdiciando una oportunidad de oro. Haz lo que te digo, dijo Isabella con tono definitivo. Sí, señorita Thorne. Confundida, Linda salió de la oficina. Éramos solo nosotros dos otra vez. Bostecé y me incorporé. ¿Listo? Probablemente debería irme a casa. Espera, dijo Isabella. Se acercó y se arrodilló frente al sofá, quedando su rostro a la altura del mío. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, creando un halo dorado a su alrededor. Sus ojos parecían brillar. Ethan, dijo con voz baja y seria. ¿Puedes ver el futuro? La miré fijamente. Señora, su imaginación vuela. Si pudiera ver el futuro, estaría jugando a la lotería, no viviendo a tu costa. Su pregunta me dejó atónito, completamente despierto. ¿Ver el futuro? Eso era aún más descabellado que renacer. ¿Cómo respondo a esto? Si digo que no, no me creerá. Últimamente he tenido demasiada suerte. Si le digo que sí, me pedirá los números del Powerball de la semana que viene. Y entonces sí que estoy perdido. Entendido. Hora de más mierda convertida en arma. La miré a los ojos, hermosos y expectantes, y negué lentamente con la cabeza. No puedo ver el futuro. Un destello de decepción cruzó su rostro. Apenas puedo. Hice una pausa para crear dramatismo. Vean los hilos que otros no pueden. ¿Hilos? Ahora sí que estaba intrigada. Sí. Hilos, dije, sacando el concepto de la nada. Todo en el mundo está conectado. Personas, acontecimientos. Todo está unido por hilos invisibles. La mayoría de la gente solo ve los nudos individuales. Yo puedo ver cómo se conectan los hilos y el patrón que forman. La tendencia. Era un concepto que recordaba vagamente de una novela de fantasía que había leído una vez. Sonaba impresionante. Tendencia. Otra gran frase de moda. Soy un mago de la palabra. Ella no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, lo cual es perfecto. Cuanto más confundida esté, más brillante me considerará. Isabella no entendió del todo mi explicación, pero comprendió a la perfección mi diálogo interno. Me miró con cara de suficiencia, que prácticamente gritaba, ¿no soy brillante? Me elogió y sintió una mezcla de exasperación y cariño. Este hombre siempre tenía las explicaciones más ridículas, que de alguna manera terminaban por convencerme. ¿Verdad? ¿Veía patrones y tendencias? Tal vez. Tal vez sus recuerdos de otra vida, de otro tiempo, eran lo que él percibía como esos patrones. Isabella decidió aceptar su explicación. Encajaba mejor con la imagen que tenía de él como un maestro oculto que con la de un psíquico. Ya veo, dijo, poniéndose de pie y recuperando su compostura de directora de operaciones. Entonces dime, ¿qué tipo de vínculo existe entre tú y yo? Lo repitió. Me estaba poniendo a prueba otra vez. Mi mente daba vueltas. ¿Un hilo conductor entre nosotros? ¿Un hilo del destino? ¿O es el hilo que une a un vividor con un gorronero? ¿Un salvavidas? Estas preguntas me van a matar. La miré con sinceridad en los ojos y dije con convicción, un hilo del destino. Las palabras fueron tan cursis que casi vomito. ¡Qué ridículo! Esa frase parece sacada de una comedia romántica mala. Va a pensar que soy un cretino.
Isabella se quedó paralizada. Una oleada de calor le subió por el cuello hasta los oídos. Un hilo del destino. Aunque oyó mi escalofrío interno. Aunque sabía que era solo una frase cursi que él usaba para aprobar su examen, cuando él la dijo, mirándola con esos ojos sinceros, su corazón empezó a latir con fuerza. «Eres ridículo», murmuró, dándose la vuelta rápidamente y volviendo a su pupitre. Tomó un archivo y fingió leerlo. No pareció darse cuenta de que lo sostenía al revés. Vi el rubor en sus orejas y sonreí. «Oh, se está sonrojando. Hasta el iceberg se está sonrojando». Supongo que esa frase funciona. Debería usarlo más a menudo. Me quedé un rato más, pero la emoción parecía haber terminado, así que decidí marcharme. Bueno, si no hay nada más, debería irme. Tengo unas suculentas nuevas en casa que necesitan agua, dije, inventando una excusa. Hom, respondió ella sin levantar la vista. Llegué a la puerta, me detuve y miré hacia atrás. Por cierto, sobre Sterling. No tengas prisa. Hay que soltar el sedal si quieres pescar un pez grande. Le guiñé un ojo y salí por la puerta. Un último consejo críptico para consolidar mi imagen de genio enigmático. Perfecto. En la oficina, Isabella vio cómo la puerta se cerraba tras de mí. Entonces, por primera vez en todo el día, soltó una carcajada genuina. Era un sonido como el del hielo derritiéndose, como el primer día de primavera. Un sonido que podía iluminar toda la ciudad. Si lo hubiera visto, me habría quedado atónito. Pero ya estaba en el ascensor, tarareando mientras bajaba. Sin embargo, al salir del vestíbulo de Torntover, mi buen humor se esfumó. Un grupo de hombres me bloqueó el paso. El líder era un tipo con una llamativa camisa havaiana y el pelo rubio platino. Tenía un cigarrillo colgando de los labios y me miraba con una hostilidad manifiesta. ¿Tú, Ethan Hayes? Pregunté frunciendo el ceño. ¿Quién pregunta? Otra vez lo mismo. Más problemas. ¿Será cosa de Leo? No, ahora mismo no tendría valor. Quiénes somos no importa, dijo el rubio, exhalando una bocanada de humo. Alguien nos paga para invitarte a charlar. ¿Invitar? Pregunté, mirando cómo sus amigos me rodeaban. Esto no parece muy acogedor. Deja de decir tonterías. Uno de los tipos más grandes gruñó, empujándome. Vámonos. Tropecé, pero recuperé el equilibrio. ¿Intentan atraparme a plena luz del día? ¡Qué atrevimiento! Probablemente no harán nada grave. Solo intentarán asustarme. Aún así, no soy precisamente un pendenciero. Necesito encontrar una solución. Mi mirada recorrió el lugar y se detuvo en los guardias de seguridad que custodiaban la entrada principal del edificio. De repente, se me ocurrió una idea. De repente me agarré el estómago y solté un fuerte gemido. ¡Ay! Mi apéndice. Creo que se me ha reventado. Que alguien llame a una ambulancia. Grité, desplomándome en el suelo y retorciéndome en una agonía teatral. El rubio y su equipo se quedaron paralizados, completamente estupefactos. Su trabajo consistía en agarrarme, llevarme a un lugar apartado, maltratarme un poco y tomarme fotos humillantes. Una emergencia médica no estaba prevista. Oye, deja de fingir. Levántate, dijo el rubio, empezando a entrar en pánico. ¿Fingir? Me muero. ¡Auxilio! Están intentando matarme. Grité, y mi voz resonó por toda la plaza. La gente que estaba comiendo a la hora del almuerzo se giró inmediatamente para mirarnos. Los guardias de seguridad vieron el revuelo y empezaron a correr hacia nosotros, hablando por sus radios. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos. ¿Oficial? Intentaban secuestrarme. Señalé con un dedo tembloroso al rubio. El susto debió de provocarme apendicitis. Los matones palidecieron. ¿Secuestro? Eso era un cargo grave. Está mintiendo. Solo intentábamos hablar con él. ¿Acaso esto parece hablar? Grité. Ayuda, por favor. Se estaba formando una multitud, la gente sacaba sus teléfonos.
El rubio y su pandilla sabían que estaban perdidos. Se miraron, murmuraron, hijo de puta, y salieron corriendo, desapareciendo entre la multitud. Los vi alejarse, me puse de pie de un salto y me sacudí el polvo como si nada hubiera pasado. El guardia de seguridad y los curiosos se quedaron boquiabiertos. ¿Tú? ¿Estás bien?, preguntó el guardia, desconcertado. Ah, sí, debió ser una falsa alarma. Probablemente el apéndice se asustó y se retrajo, expliqué con cara seria. Gracias por tu ayuda. Le saludé con la mano, ante el asombro de todos, paré un taxi y me marché. Ya en el taxi, seguía felicitándome por mi rapidez mental. Soy un genio. Un maestro del engaño. Agravaron la crisis sin siquiera lanzar un golpe. Mi mente es mi mejor arma. No tenía ni idea de que, desde el último piso de la Torre Torne, Isabella había presenciado todo aquel espectáculo surrealista a través de las cámaras de seguridad. Me vio retorcerme en el suelo como un actor de película de serie B, para luego levantarme como si nada. Su expresión pasó del terror inicial a la confusión, y finalmente, a una profunda y desenfrenada diversión. Cogió el intercomunicador. Mark, averigua quiénes eran esos hombres de abajo. Enseguida, señora Torne. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, su diversión transformándose en una furia gélida. No importaba quiénes fueran. Cualquiera que se atreviera a tocar a su marido iba a aprender lo que significaba tener toda la atención de Isabella Torne. Llegué a casa y dejé atrás la emoción de la tarde, retomando mi rutina tranquila. Cuando Isabella llegó a casa esa noche, parecía estar de mal humor. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el trabajo?, le pregunté desde el sofá, mientras me comía una bolsa de papas fritas. Parece como si le acabaran de decir que su yate favorito se hundió. ¿Pasó algo con el trato de la libra esterlina? Isabella me miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente subió las escaleras. Unos minutos después, bajó de nuevo en ropa cómoda, con un botiquín de primeros auxilios. Se acercó a mí, se arrodilló y me tomó del brazo. ¿Qué haces?, pregunté sobresaltado. No respondió. Simplemente empapó un algodón con alcohol y comenzó a limpiar un pequeño rasguño en mi codo, recuerdo de mi dramática actuación en la acera de antes. El alcohol me escocía. ¡Ay!, hice una mueca de dolor. ¿Te duele?, preguntó con voz suave, cargada de una emoción que no supe identificar. Preocupación. ¿Está preocupada por mí? Eso es nuevo. Es solo un rasguño. ¿Qué tiene de malo? Mi diálogo interno fue desdeñoso, pero la observé mientras curaba con cuidado la pequeña herida. Una cálida sensación me invadió el pecho. Los hombres de esta tarde fueron enviados por la familia Vance, dijo en voz baja mientras se aplicaba una venda. Los Vance. Me tomó un segundo. ¿Te refieres a la familia de ese chico rico? ¿Con la que chocó el viejo Ethan? Sí, asintió Isabella. Su hermano mayor es Julian Vance. Es el vicepresidente de Sterling Pharma para Norteamérica. Y así, de repente, todo encajó. Ah, con que así funciona el juego. Julian Vance intentaba usar a su hermano para intimidarme, presionar a Isabella y obtener ventaja en las negociaciones. Eso es una jugada sucia. Me ven como su punto débil. Supongo que mi reputación de aprovechada me está dando buenos resultados. Intentaban usarte para llegar a mí, dijo Isabella, confirmando mis sospechas. ¿Y ahora qué?, pregunté. No tienes que hacer nada, dijo, cerrando el botiquín. Yo me encargo. Su voz era tranquila. Pero era la calma en el centro de un huracán. La miré y me di cuenta de que, a pesar de su frialdad, me hacía sentir increíblemente segura. Vale, la jefa dice que se encargará, así que la dejo. Que los profesionales hagan su trabajo. Mi tarea es terminar estas patatas fritas. Crují con gusto otra patata frita. Isabella me miró con total despreocupación y negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Se levantó y marcó un número. ¿Comisionado Evans? Soy Isabella Torne. La voz al otro lado de la línea era la del comisionado del proyecto del Frente Marítimo.
Su tono era ahora increíblemente cálido. Señorita Thorne, un placer. ¿En qué puedo ayudarla? En absoluto, comisionada, dijo Isabella cortésmente. Llamaba para preguntar algo. Me enteré de que su esposa ha estado enferma y que depende de un medicamento específico de Sterling Pharma. Sí, así es. Es una enfermedad crónica. Ese medicamento es el único que funciona. Bueno, acabo de conseguir los derechos exclusivos de distribución de un nuevo medicamento de un laboratorio en Suiza. Los ensayos clínicos demuestran que es un 30% más eficaz que el medicamento Sterling y sin efectos secundarios, dijo Isabella con voz suave como la seda. Voy a enviar un par de cajas a su oficina. Por favor, dígale a su esposa que lo pruebe, le envío mis saludos. Al otro lado de la línea reinó un silencio atónito, seguido de una voz quebrada por la emoción. Señora Thorne, no sé qué decir. Gracias. Con mucho gusto. Comisionada, sonrió Isabella. Ah, una cosa más. ¿Conoces por casualidad a Julian Vance de Sterling? ¿Vance? Sí, lo conozco. Hemos coincidido un par de veces. Es un chico arrogante. Últimamente me ha estado causando algunos problemas, dijo Isabella con tono despreocupado. Sé que tienes mucha influencia en los organismos reguladores. Me preguntaba si podrías prestar especial atención al proceso de aprobación de la próxima línea de productos de Sterling. El comisionado Evans no era tonto. Lo entendió de inmediato. No diga más, señora Thorne. ¿Hecho? Le dedicaré toda mi atención. Isabella colgó el teléfono con una sonrisa gélida. ¿Quieres jugar, Julian? De acuerdo. El hombre que creías mi mayor debilidad está a punto de convertirse en tu peor pesadilla. He estado escuchando desde el sofá todo el tiempo. Caramba, eso fue una lección magistral. Una maniobra estratégica impecable. Utilizó el nuevo fármaco para presionar al comisario. Luego usé al comisionado para cortar el suministro a Sterling. Eso es una táctica que siempre he usado. Asignación de recursos para una interrupción selectiva. Aprende rápido. Estoy impresionado. La miré con aprobación, como un mentor orgulloso. Isabella dejó el teléfono y me miró a los ojos. Hizo una pausa. Entonces, en su rostro se dibujó una expresión de comprensión. Toda la estrategia que acababa de ejecutar. La idea principal había sido suya. Ella había estado intentando proteger lo que consideraba su punto débil. Y al hacerlo, sin quererlo, le había enseñado a convertir esa debilidad en su arma más afilada. ¿Qué clase de hombre era? ¿Qué miras?, preguntó, algo nerviosa bajo mi mirada. Nada. Sonreí. Solo pensar en mi esposa es algo maravilloso. Esta vez, la frase, mi esposa, me salió mucho más fácil. El corazón de Isabella dio otro vuelco. Se dio la vuelta. Acuéstate temprano. Y prácticamente salió corriendo escaleras arriba. La vi marcharse. Mi sonrisa se ensanchó. Elizabeth. Creo que está empezando a derretirse. Los días siguientes transcurrieron en una paz absoluta. Mi vida consistía en comer, dormir y cuidar mi creciente colección de suculentas. Pero, entre bastidores, se gestaba una tormenta entre Thorne Industries y Sterling Pharma. Varios de los fármacos más prometedores de Sterling quedaron repentinamente sepultados por la burocracia regulatoria. La razón oficial fue la documentación incompleta. Exigían una y otra vez la presentación de la documentación. Esto estaba volviendo loco a Julian Vance. Pronto descubrió que el comisionado Evans estaba detrás de las demoras. Pero, por más que lo intentaba, no lograba entender qué había hecho para ofender a un hombre tan poderoso. Jamás habría imaginado que todo había comenzado por haber enviado a unos matones a intimidar a un hombre al que consideraba un don nadie. Esa tarde, estaba absorto en mi investigación, tratando de averiguar qué restaurante de comida para llevar tenía los mejores cangrejos de río picantes, cuando me llamó Isabella. Nos vemos en el Apex Club. ¿Otra vez? ¿Para qué? Julian Vance quiere reunirse conmigo. ¿Vienes conmigo? Un enfrentamiento.
Vance finalmente está acorralado y quiere negociar. ¿Por qué me necesita allí? ¿Como rehén? ¿Un amuleto de la suerte? Refunfuñé para mis adentros, pero obedientemente pedí otro Uber. El Apex Club era el club privado más exclusivo de Avenport. Cuando llegué, Isabella ya me esperaba en una sala privada. Frente a ella estaba sentado un hombre con un traje caro. Tenía un aspecto elegante y refinado, pero sus ojos eran penetrantes y arrogantes. Tenía que ser Julian Vance. Al verme entrar, me miró con desdén, como si alzara una ceja. Señorita Thorne, tenemos asuntos que tratar. No creo que sea apropiado que haya una persona ajena presente. No es un extraño, dijo Isabella con frialdad. Es mi marido. La expresión de suficiencia de Vance se desvaneció. Me acerqué, me senté junto a Isabella y me serví de la bandeja de fruta que había en la mesa, pinchando un trozo de melón con un tenedor pequeño. Este melón está buenísimo, y parece que tenemos asientos de primera fila para un buen espectáculo. Isabella, al oír mis pensamientos, tuvo que aclararse la garganta para no sonreír. Señor Vance, dijo ella. Vayamos al grano. Vance respiró hondo. Vine, señora Thorne, seamos directos. ¿Qué quiere Industrias Thorne? ¿Están ustedes detrás de las demoras en la aprobación de nuestros nuevos fármacos? Nos halaga, señor Vance, dijo Isabella, levantando su taza de té. Somos una empresa legítima. No tenemos el poder suficiente para influir en las agencias gubernamentales. Bien. Negación plausible. Me gusta su estilo. Comí otro trozo de melón y continué con mi comentario silencioso. El rostro de Vance se ensombreció. Señorita Thorne, dejemos de jugar. Sé que me equivoqué sobre lo que pasó con mi hermano. Quisiera disculparme con el señor Hayes. Para mi sorpresa, se puso de pie e hizo una leve reverencia. Señor Hayes, lo siento. Me quedé un poco desconcertado. Guau, este tipo sí que sabe doblarse. Es más peligroso de lo que pensaba. Sin embargo, una disculpa sin un regalo son solo palabras vacías. Si puedes usar tu influencia para que nuestras aprobaciones se reanuden, estamos dispuestos a ser mucho más flexibles con los términos de la licencia de patentes, dijo Vance, con una voz cargada de falsa humildad. Isabella permaneció impasible. Sabía que aún no era el momento. La verdadera catástrofe de Sterling aún no había ocurrido. Los negocios son los negocios, señor Vance. Y los asuntos personales son personales, dijo ella. No podemos ayudarle con sus problemas regulatorios. En cuanto a la patente, si Sterling no está dispuesto a hacer una oferta seria, entonces no hay nada más que discutir. Ella lo estaba poniendo a prueba. El rostro de Vance se endureció, su cortesía desapareció. No me provoque, señorita Thorne, gruñó. ¿Cree que no tengo poder de negociación? Sacó un sobre grueso de su maletín y arrojó un fajo de fotos sobre la mesa. Todas eran fotos mías. Yo bebiendo en un bar. Yo jugando al póker con unos amigos en un club. Y, por supuesto, una serie de fotos de mi dramática actuación frente a la Torre Thorne. En todas las fotos parecía un playboy degenerado. Imagínense estas fotos en la portada de todos los periódicos de Avenport mañana, dijo Vance con una sonrisa gélida. ¿El titular? Escándalo en la familia Thorne. El estilo de vida disoluto del marido de la directora general amenaza la imagen de la empresa. Me pregunto qué impacto tendría eso en el precio de sus acciones. Era su as bajo la manga. Una campaña de difamación pública. Miré las fotos sin inmutarme. Eso es todo. Creía que tenía algo serio. ¿Unas fotos mías divirtiéndome? Soy una aprovechada. Este es, literalmente, mi trabajo. ¿Este tipo no entiende el concepto? ¿Y cree que esto funcionará con Isabella? Probablemente desea que haga el ridículo para tener una mejor razón para deshacerse de mí. Claramente, no había actualizado mi propia valoración de mi importancia para ella. Isabella miró las fotos. Y su rostro se fue ensombreciendo. Pero no era por la preocupación que le generaba el precio de las acciones, sino porque Julian Vance se había extralimitado. Había hecho que siguieran a su marido.
Y ahora usaba esas patéticas fotos para chantajearla. Justo entonces, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mark entró corriendo, con el rostro enrojecido por la emoción. Le entregó un iPad a Isabella. Señorita Thorne, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Sucedió. Isabella tomó el iPad. En la pantalla, aparecía en negrita una alerta de última hora de un importante servicio internacional de noticias financieras. Reestructuración en Sterling Pharma. Todo el equipo directivo de IID dimite. Se alega fraude generalizado en datos financieros y clínicos. Las acciones de la libra esterlina se desplomaron un 40% en la preapertura. Fue aquí. Un brillo triunfal iluminó los ojos de Isabella. Llegó el momento que tanto esperaba. Le pasó el iPad a Vance por encima de la mesa. Señor Vance, tal vez en lugar de preocuparse por la vida social de mi marido, debería preocuparse por el precio de las acciones de su empresa. Vance vio el titular y se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Palideció de repente, dejando su rostro de un blanco enfermizo. Le temblaban las manos mientras buscaba a tientas su teléfono, desesperado por llamar. Pero una y otra vez los números iban directamente al buzón de voz. Se acabó. Todo había terminado. Se desplomó en su silla, un hombre derrotado. Ahora, dijo Isabella con voz fría y cortante como un trozo de hielo. ¿Hablamos de los términos de esa licencia de patente? Tengo una nueva oferta para usted. $1.000.000. Y una disculpa pública y formal de Sterling Pharma a mi esposo por los sucesos de hoy. $1.000.000 por una patente que vale cientos de millones. Esto no era simplemente aprovecharse de la desgracia ajena. Era reducirlo a polvo. Vance alzó la vista, con los ojos inyectados en sangre, primero hacia Isabella y luego hacia mí. Finalmente lo comprendió. Había perdido desde el principio. El hombre que él creía su mayor debilidad era, de hecho, su arma más devastadora. Me senté a su lado y me comí el último trozo de melón de mi plato. ¡Guau! Este giro argumental es mejor que una película. Una patente de $1.000.000 y una disculpa pública. Esta mujer es implacable. Me encanta. Creo que mi puesto como gorronero residente está oficialmente asegurado. Solté un eructo de satisfacción. El escándalo de Sterling fue la gota que colmó el vaso. Julie y Vance no tuvieron más remedio que firmar el humillante acuerdo. Al día siguiente, la página web de Thorne Industries y todos los principales medios de comunicación de Avenport publicaron una carta formal de disculpa de Sterling Pharma. En ella, la empresa expresaba su más profundo pesar por las acciones personales inapropiadas del señor Julian Vance y me ofrecía una sincera disculpa a mí, el señor Icenayes. La ciudad enloqueció. Yo, Icenayes, el hombre antes conocido solo como objeto de burla, me había convertido en un enigma. Nadie sabía qué había hecho, salvo que un gigante mundial como Sterling Pharma se inclinara públicamente ante mí. Fue una demostración de poder inimaginable. Los rumores sobre mi verdadera identidad alcanzaron proporciones míticas. Yo era el heredero secreto de una dinastía multimillonaria y solitaria, fingiendo ser pobre. Yo era un agente encubierto del gobierno, vigilando el panorama empresarial de la ciudad. Una teoría particularmente ingeniosa sugería que era un explorador alienígena, aquí para observar a la humanidad. Yo, por mi parte, desconocía todo aquello. Pasaba los días en casa, viviendo mi vida tranquila y sin ambiciones. Aunque, tras algunas insinuaciones sutiles, mi paga había vuelto a duplicarse. Una tarde, Isabella llegó temprano del trabajo, algo inusual en ella. Tenía un sobre de Manila en la mano. ¿Qué es eso?, pregunté. No respondió. Abrió el sobre y vació su contenido sobre la mesa de centro. Eran los restos destrozados de un documento. El acuerdo de divorcio. La misma que vi el primer día de mi vida. ¿Qué eres?, pregunté confundido. Ya no es necesario, dijo mirándome. Su expresión era más abierta, más sincera que nunca. Ethan, empecemos de nuevo, dijo con voz suave, llena de una nerviosa esperanza. La miré. Miré sus ojos, que antes habían sido tan fríos y ahora brillaban con una luz suave. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido.
¿Empezar de nuevo? ¿Qué quiere decir? ¿Un nuevo acuerdo de divorcio con mejores condiciones? No, no hagas eso. Estoy muy contenta con mi situación actual. Espera. ¿En serio? Se está enamorando de mí. ¡Maldita sea! Mi irresistible encanto vuelve a hacer efecto. Mi diálogo interno volvió a acelerarse. Isabella lo oyó, y la frágil atmósfera romántica que había intentado crear se hizo añicos al instante. Suspiró y se frotó la frente. Hacer que este hombre entendiera el romance fue más difícil que recuperar el precio de las acciones de Sterling. Lo que quiero decir es... Respiró hondo, decidiendo ser directa. Intentémoslo. Ser un verdadero matrimonio. ¿Qué dices? Esta vez lo entendí. La miré, observé el leve rubor en sus mejillas y la mirada esperanzada en sus ojos. De repente pensé que, después de toda una vida trabajando sin descanso, tal vez tener una esposa guapa, rica y ridículamente capaz que se encargara de todo no era tan malo. Tal vez mi verdadera vocación era vivir a costa de los demás. Vale, sonrió con una sonrisa amplia y relajada. Pero tengo una condición. ¿Cuál es? A partir de ahora, quiero bistec para cenar. Al menos 2 veces por semana. Isabella me miró fijamente. Esperaba que le pidiera acciones de la empresa, acceso a los fondos fiduciarios, un puesto en el consejo de administración. ¿Y esta era su condición? Al ver mi rostro completamente serio, no pudo contenerse más. Ella se rió. Cuando se reía, era como si todas las luces de la mansión brillaran con más intensidad. Trato hecho, dijo. A partir de ahora, puedes comer lo que quieras. La vi sonreír y se me ocurrió una idea. Sabes, es realmente hermosa cuando sonríe. Quizás ser marido tampoco esté tan mal. Extendí la mano, y por primera vez, tomé la suya. Era suave y fresca entre las mías. Ella no se apartó. Afuera, la luna estaba llena y brillante. Nuestra historia, al parecer, apenas comenzaba. Fin.